también que nos tome la llamada para hablar con nosotros en este espacio libre como el viento sin censura a San Juana Martínez, directora de Notimex, porque ha salido información que me ha llamado mucho la atención, que la Secretaría de la Función Pública está investigando 15 viajes al extranjero de Adriana Urrea con cargo al erario de Notimex. Adriana Urrea es la actual lideresa sindical de Notimex. Y bueno, pues para hablar de este y otros temas, saludo a San Juana Martínez. San Juana, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente. Gracias por abrir este espacio Gracias por tu paciencia. Abordar estos temas que tiene que ver con la corrupción en la prensa en México y que no siempre la propia prensa está dispuesta a publicar, ¿no? Así que te agradezco muchísimo. Yo creo en la transformación de Notimex, que antes era pues un espacio que le hacía solamente el caldo gordo al presidente o al partido gobernante, y yo creo en esa transformación de la que en algún momento hablamos en cortito, mi querida San Juana, cuando ves, por ejemplo, al periódico Reforma hoy convertido en algo lamentable, ¿no? Hoy desestimando la campaña para recaudar firmas, cuando no estaban ahí. Y digo yo, carambas, y Notimex sigue en huelga. ¿Cómo van las cosas, San Juana? Suspendida, así es, por una huelga ilegal. Pues mira, nosotros seguimos saneando a la agencia, esa es la encomienda, ese es nuestro compromiso con los ciudadanos mexicanos, combatir la corrupción a todos sus niveles y por supuesto en este sindicato que ya no era un sindicato, sino simplemente es una mafia, y pues le tocó al turno después de Conrado García Velasco, que fue ya la UIF, congeló sus cuentas por presuntos actos de corrupción, pues ahora le toca a la lideresa actual, que es su compañera Adriana Urrea. En este caso la investigación es muy interesante porque va en tres ejes concretos, mi querido Vicente. Son el uso del erario para viajes de placer, viajes de turismo, que se hicieron alrededor del mundo en un lapso de 3 años, 15 viajes al extranjero y 9 al interior de la República. Y también hay pues otra línea de investigación que tiene que ver con el uso de las noticias para el usufructo personal, es decir, ella tenía un programa en la Bolsa Mexicana de Valores que se llamaba Gira tus Finanzas, y en donde utilizaba el material, ¿verdad? Usufructaba indebidamente, ilegalmente el material de Notimex y mientras trabajaba en Notimex. Te quiero contar, y esto te va a gustar, porque la señora viajaba en primera clase por Lufthansa rumbo a Berlín, por ejemplo, a cubrir eventos, te quiero decir, por ejemplo, del 26 al 30 del 2014, perdón, ella cubrió la campaña global de tratamientos estéticos. Se va a Berlín, Alemania, en Lufthansa, en primera clase. Quiero decirte que la cobertura que nosotros hemos checado documento por documento, pues son viajes que tú como periodista te va a saltar una extrañeza. Por ejemplo, fue a Salt Lake City, Utah, para un evento de marketing digital, nada más así. En Nueva York cubrió un congreso de seguros Monterrey, New York Life. En Washington, una reunión de el Fondo Monetario Internacional, esa me parece que es noticioso, ¿verdad? Pero hay otros que realmente nos sorprende mucho porque pues no había a qué ir, ¿verdad? Por ejemplo, tiene coberturas te voy a decir concretamente, en Sao Paulo, Brasil, en una cobertura de incorporación del Time Airlines One World. O sea, ¿qué evento es eso?
¿no? En San Francisco, California, una cobertura del Congreso de Cisco Live 2014. En Chicago, la reunión anual de los oncólogos, ¿no? En Nueva York, la verdad es que en Chicago, Illinois, otra vez fue a un foro anual del Internet de las Cosas, que tampoco sé. En Nueva Jersey, un evento de Alcatel, ¿no? Y todo esto, quiero decirte, hay uno, por ejemplo, a Dublín, Irlanda, ¿verdad? Que fue a cubrir la Asamblea General de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Digo, noticiosamente para una agencia, todas estas coberturas internacionales, la señora publicaba todas las fotos en Facebook, en su cuenta de Facebook, presumiendo sus viajes, ¿verdad?, con cargo al erario. Cuando supo que le estábamos investigando, borró las fotos, pero nosotros ya las teníamos y pues las pudimos salvar. Son más de 50 fotos de todos estos viajes alrededor del mundo. En la cuestión nacional, pues destacan que los viajes eran pues a Acapulco, a Mazatlán, a las playas, ¿no? A Cancún. San Juana. Entonces, San Juana, sí, déjame estamos preguntarte. checando viaje por viaje, Vicente. Déjame preguntarte, ¿y todos eran en primera clase? Pues hay de todo, a veces era primera clase, a veces clase turista, pero pues llama mucho la atención que los viajes a Europa, por ejemplo, o a lugares lejanos, pues sean en primera clase, ¿verdad? Porque tú sabes que la primera clase incluso es más cara que la business class, ¿no? Entonces, en un viaje transatlántico, pues se eleva San el Juana, precio de un boleto 3 veces más. San Juana, ¿verdad? hay que entender, son viajes largos, nótese mi sarcasmo. O sea, no, es que me parece ridículo que la lideresa sindical haya viajado así de esa manera. Así lo hacía también Conrado García Velasco con Alejandro Ramos, el anterior director de Notimex, que ahora trabaja para Beiruti, el rey del outsourcing. Y Alejandro Ramos se llevaba a Conrado García, se lo llevó a casi 30 viajes internacionales. O sea, se dieron la vuelta al mundo. Estamos hablando de Asia, Europa, Estados Unidos, la verdad es que la lista es muy indignante, ¿no? Porque todo era a cargo del erario con viáticos que iban de $9,000, $10,000, ¿no? Entonces, muchos de ellos sin comprobar, muchos de ellos con facturas apócrifas. Y esto solamente, dicen, que la punta del iceberg de la corrupción que ha imperado en muchas instituciones del anterior régimen, ¿no? Cómo era que se daban la gran vida, se servían con la cuchara grande para quedarse, pues para explotar el erario, el dinero de todos los mexicanos. Déjame Realmente entender. hay otras vertientes de investigación mucho más complejas que tienen que ver con el saqueo de recursos del presupuesto y también la obtención de recursos a través de la firma de contratos que tenían un sobreprecio del 100, del 200 y hasta del 300%, que tú sabes que todo eso se paga en efectivo y que nosotros estamos investigando punto por punto, porque esa es la encomienda, combatir la corrupción, y lo vamos a seguir haciendo. Déjame entender, ¿con esta persona están negociando o intentando negociar? Imagínate, bueno, nosotros nos hemos levantado ya 2 veces de la mesa de negociación porque este sindicato, que ya no es un sindicato realmente, como te digo, que no tiene trabajadores dentro de la agencia Notimex, pues lleva a las mesas de negociación al representante de Hernández Juárez, el líder sindical que tiene 46 años en Teléfonos de México. Entonces nosotros no podemos permitir esa intromisión, pero además nosotros no nos vamos a someter a la extorsión, si la quieren llamar así negociación, pues no la vamos a aceptar. Por eso seguimos suspendidos, porque no hemos cedido a la extorsión. Ellos querían 220 plazas, imagínate, y la reinstalación de 50 personas que ya han sido despedidas, algunas de ellas incluso liquidadas.
con firma de terminación de convenio laboral. Entonces, lo que sí vamos a seguir haciendo es seguir investigando documento por documento. No sabes qué gozada significa eso. Bueno, tú que has investigado la corrupción, pues bajar a las catacumbas del monstruo de la corrupción, ¿no? Porque yo había investigado la corrupción de los distintos gobiernos desde afuera. Estar dentro y ver las entrañas del monstruo, pues es apasionante, ¿no? Nosotros nos va la vida en eso, tenemos que seguir saneando esta institución, porque ese es el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador y la encomienda que tenemos. ¿Hasta dónde, San Juana? ¿No puede estar indefinidamente Notimex fuera de circulación, o sí?